El tema de esta noche se llama las artimañas de Satanás. Las artimañas de Satanás. Vamos a trabajar primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Ahorita lo vamos a leer. Entonces el título del mensaje es las artimañas de Satanás. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Bueno, primero porque nos estamos ciñendo a la carta de primera de Juan. Y una de las cosas que muestra primera de Juan con respecto a los verdaderos creyentes es que se hacen conscientes. Un verdadero creyente, alguien cuando nace de nuevo, cuando se arrepiente, empieza a tener una conciencia del mundo espiritual. Es como si el velo que Satanás tenía cayera y ahora pudiera ver la realidad espiritual que se mueve, porque la escritura empieza a ser clara y a mostrar la verdad que hay en el mundo espiritual. Entonces se hace consciente de una realidad de Dios, pero también se hace consciente de una realidad de que hay un enemigo, el enemigo de su alma, que la Biblia le llama Satanás. Satanás. Y hace 8 días nos preguntábamos de qué manera Satanás puede tocar a un creyente, y veíamos que hay una teología a veces desmedida en cuanto a este tema, y hay creyentes que piensan que Satanás les está respirando en el cuello, y podíamos ver que éramos propiedad privada de Dios y que no podíamos ser tocados por Satanás si no había un permiso divino. Y una de las cosas que entendimos es que la función de Satanás es tentarnos. También hablábamos de que hay muchos creyentes que le echan la culpa al diablo de todos sus pecados, pero que el diablo solo puede tentar y proveer y provocar los espacios de pecado, pero en últimas quien peca es el creyente. Y decíamos que cuando la gente tiene a veces esta distorsión, le llamaban la soberanía de Satanás, cuando piensan que Satanás es soberano, entonces le terminan echando la culpa a Satanás de todo lo que les pasa a ellos, y en lugar de buscar arrepentimiento andan buscando liberación. Eso es, en pocas palabras, el resumen de lo que vimos hace 8 días. Así que hoy pues vamos a hablar acerca de el pecado como una herramienta de Satanás para oprimir la vida. El pecado es una herramienta satánica, es su mayor poder, por decirlo así, para poder oprimir. A través del pecado Satanás oprime. Es a través del pecado que Satanás puede traer, hermano, opresión y miseria muchas veces a la vida de las personas, y a través de lo que también puede tocar al creyente. Como el apóstol Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hace 8 días hablamos de uno de los extremos en la guerra espiritual, y es lo que les decía: creer que Satanás es soberano, creer que está detrás de toda situación, de toda enfermedad, de todo lo que pasa. Bueno, pensar que Satanás es soberano por encima de Dios. Pero el otro extremo en cuanto al asunto de la guerra espiritual es ignorar que hay un enemigo. Ese sería el otro extremo. Por eso el apóstol Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y hoy vamos a tocar este otro aspecto de la guerra espiritual para que podamos tener un equilibrio bíblico con respecto al tema. Dicen por ahí que soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de entender cuál es la manera en que Satanás opera y trabaja a través del pecado, y Juan nos lo presenta de una manera muy clara. Vamos a ver hoy 2 realidades sobre el poder que Satanás tiene con el pecado, el poder del pecado, como Satanás lo utiliza. En primer lugar, tenemos que reconocer que el pecado genera muerte y destrucción. El pecado da a luz muerte, dice la escritura, y destrucción. Tiene un poder destructivo impresionante el pecado. Mire, culturalmente el pecado es aceptado como algo bueno, ¿sí o no? O sea, en la conciencia colectiva de la gente que no cree en Cristo, la gente ve el pecado como algo normal. ¿Y por qué digo bueno? Porque la gente ve el pecado como algo que deleita sus vidas. Y de hecho Pablo dice que no solo lo consienten, sino que aplauden a aquellos que lo hacen. Dice en Romanos capítulo 1. Culturalmente el pecado es visto como algo natural. Si una persona tiene su esposa, pero tiene también relaciones con otras mujeres, y muchos hombres aplauden eso y dicen, vos sí sos muy macho, ¿no? Y entonces hay
Hay inclusive dichos y cosas que muestran cómo el pecado es aceptado culturalmente como una necesidad para satisfacer el corazón humano y para producir deleite y placer. Y eso ha sido la mentira que Satanás ha introducido en su cosmovisión, en su cultura, cómo Satanás ha logrado establecer esto como una verdad para el mundo. Pero cuando el creyente se convierte, ese velo de mentira cae y el creyente se da cuenta de la horrenda, como lo hablábamos la otra vez, maldición del pecado, del daño destructivo. Cristo quita ese velo, la verdad viene y libera la mente de los esquemas mundanos y satánicos, y el creyente empieza a entender este tema de la destrucción del pecado. El Hijo de Dios ha sido libre de esa mentira. Primera de Juan 3, ¿verdad? 3, versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren ustedes cómo Juan relaciona el pecado con el diablo. Hay una relación íntima entre el pecado y Satanás, porque Satanás es autor de pecado. Entonces Juan nos dice que el creyente no practica el pecado. Es lo que dice ese texto, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Todo el que ha nacido de Dios no practica. Y cuando hablamos de practicar, es que lo ejerce constantemente, es que es un hábito en su vida. Él dice, no, ya el creyente, el que ha nacido de nuevo, el verdadero creyente, no practica el pecado. No practica. Que Juan nos enseña que puede incurrir en situaciones pecaminosas y puede caer. Sí, porque Juan dice también, el que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Juan traza todo este tema. ¿Y por qué el creyente no practica el pecado? Bueno, porque al creyente le ha sido dado un nuevo corazón. La promesa de Dios, el pacto del Señor con los que crean en Cristo es que quitará el corazón de piedra, Ezequiel, y nos dará un corazón de carne y grabará en él sus leyes para que andemos en sus mandamientos y para que hagamos su voluntad. El Señor cambia el corazón duro de piedra, el corazón que el pecado ha endurecido, y produce en nosotros, nos da una nueva naturaleza con un corazón sensible. Entonces los afectos de ese nuevo corazón son otros. Ese nuevo corazón ya no ama lo que amaba el corazón de piedra. El corazón de piedra amaba el pecado, se deleitaba en el pecado, necesitaba el pecado y odiaba las cosas de Dios. Pero el nuevo corazón que nos ha sido dado en el nuevo pacto, en creer en Cristo, es un corazón que ama los asuntos espirituales, es un corazón que ama a Dios y es un corazón que busca obedecer a Dios, porque la promesa dice que grabaré en él las leyes para que anden en mis estatutos y cumplan mis mandamientos. O sea, de una manera natural hay un afecto por la ley moral de Dios en ese nuevo corazón. Los afectos espirituales, los afectos del corazón, han sido cambiados en la vida del creyente. Ahora dejamos de amar al pecado porque amamos a Dios. Por consiguiente, el Hijo de Dios ya no se deleita en el pecado, ¿o sí? Mire, si usted ve a alguien que se deleita en el pecado y que dice que es cristiano, déjeme decirle que Juan dice lo siguiente: el tal es mentiroso. Porque el creyente no puede hallar deleite en el pecado, porque el creyente lo único que halla en el pecado es dolor, aunque haya placer momentáneo. ¿Soy claro? Tarde o temprano encontrará el dolor que se halla en el pecado. ¿Por qué? Porque sus afectos han sido cambiados. El pecado, dice Juan, mire el versículo 4 de ahí del capítulo 3. Todo el que comete pecado, ¿estamos bien? ¿Sí? Todo el que comete pecado infringe también la ley. Pues la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿El pecado es infracción de qué? Entonces, ¿qué es pecado? Dice Juan. Pecado es infringir la ley moral de Dios. Eso es el pecado, es la infracción de la ley moral de Dios. Ahora, como el Hijo de Dios anhela agradar a Dios y sus mandamientos han sido grabados en el corazón, ya por eso el creyente no haya deleite en el pecado, porque el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. El pecado es infracción de la ley. El Hijo de Dios entiende que tiene un Padre santo y un Padre que aborrece el pecado. Y eso es lo que dice Juan: Dios es santo y no hay ningunas tinieblas en él.
El creyente entiende que tiene un Padre santo, un Padre que aborrece el pecado. Por consiguiente, ahora el creyente quiere vivir en santidad porque quiere agradar ¿a quién? Agradar a su Padre. Eso es lo que sucede cuando alguien nace de nuevo. Es por estas cosas, hermano, es por estas cosas que dice el versículo 9: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Alguien, hermano, que no conoce a Dios vive en pecado. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios vive en pecado. Porque su corazón anhela el pecado. Porque su corazón necesita el pecado. Yo le digo a los hermanos que cuando evangeliza, uno no puede ser moralista y legalista. Porque hay gente que, por ejemplo, le dice a la persona: usted tiene que dejar de tomar, usted tiene que dejar de hacer esto y de hacer aquello. Mire, la persona no va a dejar de hacer eso mientras no conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque para él es ilógico, porque es lo que le produce placer. Necesitamos predicar el evangelio, y cuando Cristo llega a una vida, Cristo cambia el corazón para que esa persona empiece a aborrecer el pecado. ¿Soy claro? O si no, entraríamos en algo moralista y legalista. Es Cristo realmente el que cambia las intenciones y las motivaciones del corazón para generar un afecto por la santidad. Por eso dice la Biblia que Él provoca el querer como el qué, como el hacer. Un creyente, al contrario, ahora cuando peca es quebrantado por el pecado, a diferencia de la persona que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un creyente peca, inmediatamente su corazón es traspasado por el dolor, por el quebranto. Y por eso necesita el arrepentimiento. O si no, su corazón se va a ir endureciendo y el Señor tendrá que venir a partirlo de alguna u otra manera. Juan explica entonces, hermano, que el creyente no puede pecar deliberadamente. Ahora, ¿por qué Juan está hablando de esto? No sé si lo expliqué aquí o lo expliqué un miércoles, pero de todos modos quiero traer claridad de nuevo sobre el tema. Juan empieza a hablar de esto porque en la iglesia está tratando de entrar el gnosticismo, ¿verdad? Eso ya lo hemos explicado. Y una de las cosas que el gnosticismo decía y quería introducir dentro de la iglesia es que el gnosticismo dice, primero, pues que uno no es salvo por Cristo, sino a medida que crece en el conocimiento. En la gnosis significa conocimiento. Entonces pone la salvación en conocimiento. Entonces los gnósticos decían lo siguiente: mire, todo lo material es malo y su cuerpo es material, o sea que su cuerpo es malo en esencia, naturaleza. Todo lo espiritual es bueno, es puro. Entonces su espíritu es puro por naturaleza, decían ellos. Por lo tanto, la conclusión lógica del pensamiento de ellos era esta: todo lo que usted haga con su cuerpo nunca lo afectará espiritualmente, nunca afectará su espíritu ni su salvación. Por eso usted puede pecar de la manera que quiera, porque lo que usted haga con su cuerpo nunca lo va a afectar. Entonces Juan dice: ¡hey, ojo! Suena a una herejía muy común hoy en día también, ¿verdad? Juan dice: ojo, que eso es una herejía. El que practica el pecado no es de Dios. No es de Dios, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces Juan empieza a atacar esta herejía. Por eso Juan dice que como el Hijo de Dios no puede pecar deliberadamente, porque hay algo en su vida que no lo deja. Escuche, Juan explica: hay algo por lo que nosotros no podemos pecar deliberadamente o practicar el pecado. Es porque hay algo en nuestro interior que restringe esa situación, que no lo tiene el inconverso. Mire el versículo 9, el final del versículo 9 dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es que es nacido de Dios. No puede pecar. Mire que es como si Juan dijera: el Hijo de Dios, así quiera, hay algo dentro de él, está Cristo dentro de él, la simiente de Dios está dentro de su vida y no le permite pecar. No puede deliberadamente ejercer el pecado. Y hemos hablado, hermano, que eso sucede porque Cristo ha hecho una obra en el corazón, en el interior del corazón del verdadero creyente. En primer lugar, la palabra de Dios, la palabra de verdad, ha venido a afirmar nuestros pensamientos, ha venido a cambiar nuestra forma de pensar, ha venido a generar una vida que quiere vivir para la gloria de Dios. Entonces la palabra de verdad ha roto con toda la argumentación de mentira. Eso ha hecho que nuestra conciencia se sensibilice frente al pecado. Eso ha hecho que nuestro entendimiento tenga claridad frente a ese tema. Entonces ya hay una luz interna que no nos permite pecar. Hay una conciencia sensible por el poder de la palabra de Dios. Pero también Dios puso su Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Y al su Espíritu morar en nuestra vida, el Espíritu está allí trabajando para que nosotros aborrezcamos el pecado y amemos la santidad.
¿Ven ustedes lo que sucede en el corazón del creyente? Hay una obra santificadora que le ejerce la palabra de Dios y el Espíritu Santo, formando el carácter de Cristo a través de la palabra en la vida del creyente. Por eso Juan dice, no puede pecar, porque la simiente de Dios está dentro de él. Ya Cristo está en él, ya el Espíritu está en él, ya la palabra está en él. Es imposible para un creyente vivir deliberadamente en pecado. Ahí entendemos entonces que si alguien ama el pecado y vive deliberadamente en el pecado y no siente ninguna acusación interna, porque la conciencia, el término de la conciencia es el juez interno que todos tenemos. Si alguien no siente eso, es porque nunca nació de nuevo. Eso dice Juan, es porque simplemente estuvo, como dice luego, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque el que está en Cristo no puede irse a una vida deliberada de pecado. El que ha nacido de nuevo no puede ya experimentar ese tipo de vida. Mis hermanos, un creyente adquiere un entendimiento del poder destructivo del pecado. Un verdadero creyente adquiere una cosmovisión, por decirlo así, una comprensión de lo que es el pecado, de la doctrina del pecado. Algo que él adquiere y ve con claridad y percibe con claridad lo destructivo que es el pecado, cosa que el mundo no, que Satanás ha ocultado y Satanás ha tapado la verdad para que la gente no vea la realidad sobre el pecado. Así que, hermanos, ahora el velo ha caído, como le decíamos ahorita, y nosotros podemos entender y ser libres de la mentira del pecado. Es por eso que lo que se desata ahora en el corazón del creyente es una guerra contra el pecado. ¿Soy claro? O sea, el pecado, el creyente ya no vive en pecado. El creyente tiene una guerra interna agresiva contra el pecado, que es diferente. El creyente lucha contra el pecado. Hay una lucha interna entre el deseo de agradar a Dios y los deseos pecaminosos que combaten dentro del corazón. Hay una lucha. Ya el creyente no vive deliberadamente el pecado, sino que el creyente lucha contra el pecado. Y yo no sé cuántos de ustedes son conscientes de esa lucha. Si una persona no es consciente de esa lucha es porque no ha nacido de nuevo. Porque todo el que ha nacido de nuevo empieza a luchar internamente contra el pecado en su vida, porque el velo ha caído. Por eso dice el versículo 8, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Así que escuche esto: los grilletes que nos ataban, la mentira que nos esclavizaba, el poder del pecado ha caído en la vida de un hijo de Dios. Se lo repito. Todo lo que nos esclavizaba al pecado, el poder del gobierno del pecado, que es el poder que tiene Satanás sobre las personas inconversas. Toda persona sin Cristo, dice la Biblia, es esclava del pecado. El creyente ya no, los grilletes, las cadenas han sido rotas, la esclavitud del pecado ha sido rota y Dios le ha dado el poder, la fuerza, a través del poder del Espíritu, a través de la palabra, a través de la santificación para vencer el pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no somos siervos del pecado, que hemos sido libres del pecado. Usted y yo hemos sido libres. Entonces ahora hay una batalla agresiva interna en nuestros corazones contra el pecado. Y este es un entendimiento que solo lo genera la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros entendemos el poder destructivo del pecado? Por medio de la palabra de Dios. Recuerden que Satanás ha construido un mundo de mentiras, y en ese mundo de mentiras que ha construido allá afuera, en la filosofía del mundo, Satanás ofrece el pecado como algo agradable. Satanás ofrece el pecado como algo que todos hacen. Satanás ofrece el pecado como algo que todos necesitan, pero nunca les deja leer la letra menuda. Pero el creyente ha entendido a través de la escritura el poder destructivo del pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca oculta el poder del engaño y del pecado. Al contrario, la Biblia expone el pecado de una manera abierta y franca. Es más, la Biblia expone con tanta claridad el pecado y sus consecuencias y el juicio divino por el pecado, que la Biblia nunca oculta los pecados de los líderes o de los siervos de Dios. ¿Sí o no? La Biblia nunca oculta el pecado, al contrario, lo expresa, lo manifiesta para que tengamos una intención clara del poder destructivo del pecado. Por ejemplo, la Biblia nos habla del primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Qué? ¿El de Adán y Eva? No. El primer pecado que existió
fue el de Satanás, el de Luzbel, que fue el pecado del orgullo. Recuerdan, la Biblia dice que Dios lo creó como un ángel de luz, pero se enorgulleció. El orgullo entró en su corazón, quiso ser semejante a Dios y cayó de la gloria y de la gracia de Dios por causa de su pecado y de su rebelión. Después de eso, la Biblia presenta y nos muestra el pecado de Adán y Eva. Llegó Satanás y lo que hizo fue infiltrar su misma rebelión. Satanás propuso el mismo pecado a Adán y Eva. Les dijo: si ustedes comen de esa fruta, seréis como, ¿seréis como quién? Seréis como Dios. Entonces la arrogancia, el orgullo y la naturaleza misma del pecado de Satanás entró en el corazón humano, y las consecuencias han sido catastróficas, y todos hoy en día sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. La Biblia también presenta, por ejemplo, el pecado de la primera generación, la generación predilúvica, o sea, antes del diluvio. Esta generación que dice la escritura que llegó a aborrecer tanto a Dios y a pecar tanto contra su ley, que un día el Señor dijo: ya no soporto, hablando en términos como humanos. Eso se llama un antropomorfismo bíblico, cuando Dios dice: me arrepiento de haber creado al hombre. Y viene un diluvio y mata a toda esa generación excepto una familia. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Luego podemos ver, por ejemplo, el pecado de Sansón, ¿o no? Su pecado con las mujeres, que hizo que terminara ciego y muerto, ¿verdad? Luego podemos ver el pecado, por ejemplo, un hombre de Dios como David, que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Y la Biblia no escondió ningún registro del pecado de David, todo lo expuso el Señor. Todo el pecado de David fue expuesto para que nosotros temamos a las consecuencias del pecado, para que podamos ver, hermano, el poder destructivo que el pecado tiene. Por eso el apóstol Pablo dice: no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque el pecado tiene un poder destructivo, el pecado tiene un poder aterrador, un poder que no llegamos a entender, el poder destructivo tan amplio y tan poderoso que tiene el pecado sobre la vida humana, sobre el género humano. La escritura dice que el pecado siempre dará a luz ¿qué? Muerte. Eso dice la escritura. Se lo leo, apúntelo, Santiago 1:15. Santiago escribe: entonces la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Tenaz, ¿no? Miren, Santiago viene hablando, recuerdan el texto: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia, de su propio pecado interno, es atraído y seducido. Y una vez que es seducido y es atraído, y la persona está allí ya tentada, dice que cuando lleva a cabo el pecado da a luz muerte. Escuche, las consecuencias del pecado siempre serán mortales. El pecado siempre dará a luz muerte, y eso es algo que la Biblia expresa con mucha claridad. Dios, de una manera soberana, cuando nos arrepentimos, el Señor nos ayuda en medio del dolor que el pecado ha generado. Pero escuche, nosotros siempre tendremos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Eso es algo que bíblicamente es claro. El pecado trae consecuencias, y consecuencias que pueden llegar a ser consecuencias mortales para la vida. La Biblia es muy clara con respecto al poder destructivo del pecado, sus consecuencias y el juicio divino. Pero al cristiano la verdad bíblica lo ha librado del engaño que Satanás ha establecido en la cultura con respecto al tema del pecado. Amén. Hemos sido libres, nuestro entendimiento ya ha sido despertado a la verdad de Dios. Por eso, hermanos, entramos entonces a nuestra segunda verdad de por qué Satanás tiene un poder sobre el pecado muy fuerte. Y es que el pecado, escuche, la segunda verdad es esta: el pecado es propiedad privada del diablo. Ojo, el pecado es propiedad privada de Satanás. Así como hablamos hace 8 días que usted y yo ya somos propiedad privada de ¿quién? De Dios, que es nuestro Padre, que hemos sido comprados al precio de la sangre del precioso sacrificio de Cristo. La Biblia muestra que Satanás tiene propiedad sobre el pecado. ¿Por qué? Miren, por favor, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo,
como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ojo a esto, Juan dice, porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio. Es más, fue el pecado lo que engendró al mismo Satanás. Me explico. Ustedes recuerdan que Satanás fue creado como Luzbel, como un ángel de luz, ¿verdad? Pero el pecado de la arrogancia de su corazón dañó su naturaleza. Ojo que esto suena a película, pero es así. El pecado degeneró y deterioró la naturaleza angelical, bondadosa con la que Dios lo había creado, y dio a luz el pecado del orgullo y de la autosuficiencia, de querer ser como a Dios. Dio a luz un ser despreciable y maligno. El pecado dio a luz a Satanás. El pecado tomó a Luzbel, y Luzbel en su pecado, en su rebelión, se convirtió en Satanás por causa del pecado. Por eso dice la Biblia que el diablo peca desde el principio. Él es el autor del pecado y la maldad, no Dios, porque Juan es muy claro y la Biblia muy clara diciendo que en Dios no hay sombra de imperfección o maldad. En Dios no hay maldad, no hay engaño. Él es puro, Él es santo. Pero Satanás tiene una naturaleza corrupta y es el autor de la maldad. La maldad proviene de él, nació en su corazón, degeneró su naturaleza angelical y lo convirtió en un ser satánico, odio, que tiene un odio y un rencor por Dios y por las cosas de Dios completamente fuera de lugar. O sea, su corazón, su vida está atestada de odio y rencor contra Dios, contra Cristo, contra su obra, contra nosotros. Hay un odio en el corazón de Satanás por nuestras vidas como hijos de Dios. Hermano, Juan dice que el diablo peca desde el principio porque Satanás fue incubado por el mismo pecado. Y entonces Satanás introduce la maldad en el género humano, ¿sí o no? Satanás viene y introduce la misma tentación, el mismo pecado. Seréis como Dios, lo introduce en el género humano. Y cuando el género humano cae bajo el gobierno y bajo el control de Satanás, entonces entra la muerte y la ruina para el ser humano. Dios le dijo al hombre: si come de ese árbol, de cierto les dijo que moriréis. ¿Por qué? Le está diciendo, porque el pecado, la desobediencia a mis leyes, lo único que trae es muerte. Y no solo una muerte física, sino que el pecado introdujo una muerte espiritual. Satanás tentó a Adán y Eva, y a través del pecado logró cautivar el corazón, y la muerte y el engaño y la destrucción y la ruina entraron al género humano. Por eso Jesús en Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el diablo no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Así que, mis hermanos, el pecado contiene la misma naturaleza satánica. Ojo, el pecado y Satanás en esencia son uno, porque el pecado contiene la naturaleza satánica. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley, porque el pecado es rebelión contra la santidad de Dios. Entonces, el pecado, hermano, contiene la naturaleza destructiva de Satanás, porque el pecado es una rebelión contra Dios. De acuerdo a esto que hemos estado viendo, usted me va a decir: uy, pastor, nos llevó por toda un análisis del tema del pecado. ¿Con qué objetivo? Con decirle, hermano, que de acuerdo a esto, cuando el creyente peca, el creyente entra en terreno del diablo. Cuando el creyente peca, el creyente entra en terreno del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es autor de pecado, y como autor de pecado tiene derecho sobre el pecado. Es decir, que cuando un creyente peca, Satanás reclama derechos de autor. ¿La entendemos? Cuando un creyente peca, ¿qué es lo que Satanás reclama legalmente? Derechos de autor. ¿Por qué el pecado es terreno del diablo? Porque el pecado es terreno de Satanás, y es lo que Satanás reclama cuando el creyente peca. Mire, hermanos, por favor, yo quiero que pongan un separador en Juan y vayan conmigo a un texto maravilloso. Efesios capítulo 4 versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire esto, versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ojo, ni deis lugar al diablo.
Luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese también de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, que cuando el creyente peca, según este texto, según el apóstol Pablo, según la revelación de Dios, suceden dos cosas. Cuando el creyente peca, nos dice el versículo 30, que contrista el Espíritu Santo, porque se rebela contra la ley de Dios, según Juan. Y en segundo lugar, cuando el creyente peca, da lugar al diablo. Dos cosas. Mire, si usted se durmió en la prédica, despiértese y grábese esto, que esta es la tesis de la predicación. Cuando el creyente peca, suceden dos cosas. Sí, si no ha puesto cuidado, póngale cuidado a esto y ya. Número uno, según el versículo 30, contrista al Espíritu Santo. Y número dos, según el versículo 27, da lugar al diablo. El creyente da lugar al diablo, según estos textos. Ahora, mis hermanos, ojo con esto. Algo que me impresiona del texto es que Pablo no habla de pecados escandalosos. Pablo no dice, y si alguno cae en fornicación, ojo que da lugar al diablo. No, Pablo dice así: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si están enojados con alguien, no dure más de una noche. Eso es lo que quiere decir el texto. El cristiano tiene que ser pronto para perdonar y no tener rencor por nadie en su corazón. Luego dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y mire que relaciona darle lugar al diablo con qué pecado. Ni siquiera con la fornicación, el adulterio, con la pornografía, con la ira. ¿Ah? Mis hermanos, luego dice, mire, Pablo está hablando de pecados que son culturalmente muy aceptados. No solo la ira, luego dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, la holgazanería. Luego dice, ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, la necedad, el hablar palabras necias. Luego dice, no contristéis al Espíritu Santo, y termina diciendo, quítese de vosotros toda amargura, ojo, enojo. Uy, ¿cuántos sufren con el enojo? Ojo, vea, ¿qué hace el enojo? Dos cosas: contrista al Espíritu Santo y da lugar ¿a quién? Al diablo. Quítese de vosotros toda maledicencia. El que anda todo el tiempo, a mí, ¿por qué me pasa esto? Es que estas cosas, y el que anda hablando palabras de ingratitud. Y luego dice, y toda malicia. El malicioso es el que tiene todo, ¿no? Como con malicia, con doble sentido. Entonces mire que Juan no expone pecados. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia tiene una comprensión superficial del pecado. Y claro, la iglesia piensa que pecado es la fornicación, es matar, es robar. Sí, eso es pecado. Pero Pablo dice que igual que esos pecados, el Espíritu Santo es contristado y se le da lugar al diablo con el enojo, con la ira, con las palabras necias. Cuando salen palabras necias de tu boca, cuando hay maledicencia en el corazón y cuando hay malicia. Pablo dice, esas cosas son igual de pecaminosas y dan igual de lugar al diablo y contristan igualmente al Espíritu que la fornicación, el adulterio y el asesinato. Impresionante esto. Esos pecados que a veces contemplamos tan fácilmente en nuestro corazón, que a veces no los vemos en el nivel que podemos ver otros pecados, y que los refugiamos y los tenemos allí y decimos, bueno, pues yo creo que Dios entiende que yo me enoje de esta manera. Bueno, pues yo creo que Dios entiende que yo me resienta o que yo diga estas palabras, porque Él entiende que me cogió un momento de ira. Y entonces no miramos que igualmente que el adulterio, la fornicación o el asesinato, estos pecados contristan el Espíritu y dan lugar, ojo, ¿dan lugar a quién? Al diablo. A usted lo pueden meter a la cárcel por matar a alguien,
pero también lo pueden meter a la cárcel por hablar mal de alguien, porque eso también es un delito. Calumnia, injuria, ¿sí? Lo condenan. Y Satanás puede pedir derechos legales a través del pecado, no solo de la fornicación, sino de tu mal carácter. ¿Estoy siendo claro? Eso es lo que está diciendo Pablo. No deis lugar al diablo con tu ira, con tu enojo. No lo digo yo, ahí está escrito. Hermano, es por eso que la santidad nos mantiene lejos del terreno del diablo. ¿Soy claro? La santidad mantiene nuestras vidas, y no una santidad legalista, no una santidad impuesta, no esa santidad que, hermano, es que usted no sabe, yo como camino en santidad, aleluya, y yo, no, una santidad genuina formada en el corazón te mantiene lejos del terreno de Satanás, lo que Pablo llama la armadura de Dios. Cuando caminas en verdad, en justicia, cuando tienes fe, confianza para no andar en maledicencia en tu corazón, esa santidad vivencial, esa santidad que forma el Espíritu de Dios, nos mantiene lejos del terreno del pecado. Porque recordemos, el pecado es propiedad del diablo. Satanás tiene derechos de autor y Satanás legítimamente cobra derechos de autor sobre el pecado. Recuerda que hace 8 días hablamos, y yo lo quisiera hoy volver a enseñar, porque fue muy importante. Hoy hay personas que no pudieron venir hace 8 días. Hablamos de que una de las funciones de Satanás es acusarnos. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis capítulo 12 versículo 10? Apúntelo allí, que dice que hay un grito en el cielo de alabanza porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de noche y de día. Ha sido lanzado, ¿dónde? Ha sido lanzado fuera. Y hay un grito de victoria en el cielo porque el acusador ha sido lanzado fuera. Entonces hablábamos que en el cielo hay como una especie de tribunal. Está el Padre, está el Hijo, y Satanás lo que hace, su función es acusarnos delante de Dios. De hecho, la palabra Satanás significa acusador. Entonces, ¿qué es lo que Satanás busca hacer? Es lanzarte el pecado, ponerte la tentación para que tú caigas, para tender lazo, para que tú caigas ahí en el pecado, permanezcas ahí en el pecado, y él subir delante de Dios y acusarte legalmente por tu pecado y pedir que Dios le permita a él tocar tu vida por causa del pecado. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y decíamos que, hermano, claro, cuando el creyente tiene pecado sin confeso, cuando el creyente no se arrepiente, Juan dice: si alguno ha pecado, hermano, arrepiéntase. Cuando el creyente no se arrepiente, entonces, hermano, Satanás le acusa. Y si Dios le permite, solo si Dios le permite, Satanás puede tocar la vida de los creyentes, porque Satanás tiene derechos de autor sobre el pecado y tú estás pisando terreno de Satanás. Por eso decíamos que Juan dice: pero si alguno ha pecado, ¿recuerdan? Si alguno ha pecado, capítulo 2 versículo 1 de primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Juan dice: si han pecado, arrepiéntanse, porque cuando tú te arrepientes y Satanás sube a acusarte, nuestro abogado Jesucristo se para y dice: un momentico, yo ya pagué por ese pecado. Yo ya pagué por ese pecado. Él lo confesó, se arrepintió. Yo morí en la cruz por ese pecado. Entonces es quitado todo derecho que Satanás pueda pedir por causa de nuestro pecado. Nota usted que todo se habla en términos legales. Abogado tenemos, acusador. Dios es juez justo. Mire lo que sucede con el pecado cuando hay pecado en nuestra vida. Mis hermanos, si pecas, Juan dice: inmediatamente llame a su abogado. Si usted peca, inmediatamente arrepiéntase y llame a su abogado con el arrepentimiento. Eso es como cuando a uno le pasa, cuando usted tiene la póliza del vehículo y se estrella, que lo primero que le dicen es: llame al abogado inmediatamente, que llegue antes de que usted hable y diga cualquier cosa, porque el abogado es el que defiende. Entonces Juan dice: si alguno ha pecado, llame a su abogado en arrepentimiento, porque o si no, va a llegar el acusador y los va a acusar y a pedir que Dios permita tocar sus vidas. La pregunta que queda después de uno estudiar todo esto entonces es: ¿por qué dónde radica el problema con el pecado?
Satanás no puede hacer nada en el hecho de que si nosotros no incurrimos en pecado. Pero Satanás siempre está buscando que incurramos en el pecado. Por eso la Biblia le llama al tentador. O sea, su función es tentar. Su función es tentar, es tirar la soga. La pregunta es entonces, pastor, ¿cómo no caigo en el pecado para no dar lugar al diablo? ¿Sí o no? Esta sería una pregunta para ir cerrando, para ir terminando. ¿Cómo hago para no caer en el pecado? ¿Cómo hago para no incurrir en el pecado cuando Satanás lo presenta? Porque Satanás no te obliga a pecar. Satanás te presenta la tentación. ¿Sí o no? Mire, ¿cómo Cristo? La respuesta es, evaluemos cómo Cristo enfrentó la tentación. ¿Cómo Cristo resistió a Satanás? Porque ustedes recuerdan que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y eso ustedes ya lo saben y lo hemos predicado. Jesús fue llevado por el Espíritu exclusivamente, dice la Escritura, a ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado a una batalla por el Espíritu, al desierto. Ahora, ¿cómo Jesús soportó esa tensión? ¿Cómo Jesús pudo vencer el conflicto de la tentación? ¿Cómo Jesús lo pudo vencer, hermano? Primero, por la palabra de Dios. Lo dijo muy bien una hermana que me levantó la Biblia y dijo, por la palabra. La comprensión de la palabra de Dios, el entendimiento de la palabra de Dios. Jesús tenía un claro conocimiento de la palabra de Dios. Ahora escuche, usted va a decir, pero es que Él era Dios. Sí, claro, Él era Dios, pero también era hombre. Y en su condición de hombre a Él le tocó aprender la Escritura. ¿O no? ¿No lo vemos por allá a los 12 años cuando se le perdió a José y a María? ¿En dónde lo encontraron? En la sinagoga, dialogando con los maestros de la ley, estudiando la Escritura. Jesús era dedicado al estudio de las Escrituras, porque fue a través de la palabra, de la comprensión de la palabra, que Jesús pudo hacer frente a las mentiras del diablo. Recuerden que la palabra es la espada ¿de qué? Del Espíritu. Y cuando a Satanás presenta la tentación, porque escuche lo que le voy a decir, toda tentación es un engaño. La tentación proviene del engaño y proviene de la mentira. Mire la tentación de Adán y Eva: serán como dioses. ¿Eso qué es? Es una mentira. Mire las tentaciones que Satanás le propuso a Jesús. Era como lo hacía caer en la mentira, en su engaño. Pero ¿qué le libró a Jesús de no caer en el engaño del diablo? El conocimiento de la verdad. Lo hemos dicho estos días. Cuando usted conoce la verdad, cuando usted sabe diferenciar los billetes buenos, a usted le muestran uno malo y para usted no va a haber problema. Usted va a decir, eso es falso, eso es un engaño. Entonces, para el creyente que tiene un conocimiento claro de la Escritura, de la naturaleza de Dios, de la voluntad de Dios, ese creyente, hermano, tiene su espada bien afilada contra el engaño del diablo. Pero un creyente que no conozca la verdad es presa fácil de los engaños de Satanás. Y uno ve, hermanos, que hay gente que cae tan fácil por la seducción del mundo, por la seducción del engaño. Hay mujeres que caen a veces enamoradas y rendidas de alguien que no es creyente. ¿Por qué? Porque logró seducir su corazón, y en su falta de entendimiento bíblico, de comprensión de la verdad, cayó bajo el engaño y la tentación de Satanás. Eso fue lo que pasó a Adán y Eva. Satanás los tentó de tal manera que ellos, en su desconocimiento de Dios, cayeron en su rebelión contra Dios, en su deseo de ser como Dios. Entonces, ¿cómo venció Jesús a Satanás? Simplemente Jesús le dijo: en cada tentación, escrito está. Escrito está. Eso quiere decir que Jesús tenía una comprensión de la verdad, y lo que hizo Jesús fue declararle la verdad al diablo, decirle la verdad al diablo en su cara. Pero si me adoras, te daré todos estos reinos. Escrito está, Satanás, mentiroso, engañador. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la voluntad del Padre. La tenía clara y se la clarificó al diablo. Convierte esas piedras en pan, suple tus necesidades. No busques que eso andar ayunando 40 días. Escrito está.
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tírate para que hagas un show y todos crean en ti. Cuando te tires, a sus ángeles mandará para que te recojan y tu pie no tropiece en piedra. Eso dice el Salmo, le dijo Satanás a Jesús. Eso dice la Biblia, porque él la conoce. Y Jesús dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La claridad de la verdad le permitió a Jesús atacar el engaño. ¿Sí o no? Voy a decir algo con mucho respeto, no lo tenía en el bosquejo, pero me viene a la mente y lo voy a decir. Hay creyentes que cuando entran en tentación piensan de una manera, a ver cómo lo voy a decir, de una manera de buena voluntad, de buena intención. Piensan que solo reprendiendo al diablo van a vencer la tentación. Usted puede reprender al diablo todo lo que quiera, pero si usted no tiene clara la verdad, usted va a terminar cayendo, porque el poder se encuentra en la verdad de Dios. Y eso es lo que yo veo. Pero pastor, yo reprendí a Satanás por aquí y lo reprendí para que se fuera. No, el Señor clarificó la verdad, y después de clarificar la verdad y tener clara la verdad, le digo: apártate de mí, Satanás. ¿Soy claro? ¿Soy claro? El entendimiento, la verdad, la claridad de la verdad. El conocimiento de la Escritura nos libra de la ignorancia y la insensatez, que son las que nos llevan al pecado. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La inmadurez espiritual, el desconocimiento de la Escritura, hace que una persona sea presa fácil del engaño y de Satanás. Por eso le decía que me preocupa cuando la gente no tiene discernimiento bíblico. Me preocupa mucho, porque no se trata solo de conocimiento, se trata del poder de la palabra de Dios para defenderte de la mentira y del engaño, para proteger y cuidar tu vida y cuidar la iglesia. Eso es lo que hace el discernimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también Jesús se preparó con algo. Recuerdan que antes de ir al desierto, cuando fue al desierto, Jesús fue y se metió en oración y ayuno durante 40 días de ayuno y oración. A veces nosotros tenemos un día y decimos: ay, no, pastor, eso es muy duro. El jueves tuvimos ayuno acá en la iglesia, el viernes tuvimos ayuno acá en la iglesia, aquí estuvimos orando al Señor, lo anunciamos, vinieron algunos hermanos. Ahora, la pregunta es: mire, hermano, ¿por qué Jesús, siendo Dios encarnado, se preparó de esta manera para enfrentar al diablo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que ayunar? Porque ayunó 40 días, oró 40 días, se metió en soledad en el desierto con Dios, donde nada, hermano, lo distrajera, metido con el Señor, en ayuno y oración 40 días para enfrentar al diablo, porque fue llevado por el Espíritu al desierto, y antes de enfrentar a Satanás se preparó 40 días en oración. Y nosotros a veces pensamos que todo es tan fácil. Jesús conocía el poder del pecado. Jesús conocía la batalla que iba a librar. Mis hermanos, escuchen esto es un elemento teológico. Jesús iba a pelear de nuevo la batalla que Adán perdió en el huerto del Edén. Jesús fue con Satanás, el Espíritu lo llevó, no porque el Espíritu dijo: ay, vamos a ponerlo ahí para que lo tiente. No, el Espíritu lo llevó a pelear la batalla que Adán perdió en el huerto. Jesús tenía que ganarla en el desierto. Allá tenía que ganar la batalla que Adán perdió por su ignorancia y su orgullo y su egoísmo en el huerto del Edén. Jesús entendía el poder del pecado, el poder que Adán ignoró, y fácilmente fue seducido. Por eso Él no se preparó solo para ser tentado, Él se preparó para una batalla que iba a generar la victoria allí sobre la tentación. No estamos hablando de la victoria de la cruz, estamos hablando de la victoria sobre la tentación del diablo. Él ganó frente a la misma propuesta que Satanás le hizo a Adán. Satanás se la hizo a Jesús y se tuvo que ir. Jesús fue a enfrentar a Satanás y la batalla perdida que tuvo Adán. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Jesús cae como cayó Adán? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si Jesús cae como cae Adán? ¿Qué hubiera pasado? Le voy a decir una cosa: todos nosotros estaríamos condenados al infierno si es que existiéramos, porque no creo que la humanidad hubiera llegado a este punto sin la gracia de Dios.
Jesús, hermano, por eso fue que ayunó, por eso fue que oró, por eso fue que se preparó, porque iba a enfrentar una batalla para traer una victoria sobre la tentación, luego ir a la cruz y traer una victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y librar a su pueblo de la esclavitud y el yugo y la iniquidad y el poder del pecado. Por eso oró, por eso ayunó, para enfrentar a Satanás en el poder del Espíritu Santo. Y él lo declara a sus discípulos de esta manera cuando dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en la tentación. O sea, la tentación va a estar. Escuche, la tentación siempre va a estar. Pero Jesús le dijo a ellos: velen y oren para que no entren, porque los encontró durmiendo. Los halló durmiendo. Él dice: la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Hay que velar y hay que orar. Hermano, que hay en la oración que es tan poderosa, que hay en la oración que tiene tanto poder contra la tentación, que hay en la oración que tiene tanto poder con el pecado, que hay en la oración que a veces no entendemos, y por falta de oración y de búsqueda del Señor es que muchas veces nosotros incurrimos en la tentación y entramos en ella y somos golpeados por la tentación, y da el pecado a luz, muerte en nuestra vida, en cualquier sentido. Hermano, en primer lugar, la oración humilla nuestra vida bajo la poderosa mano de Dios. Escucha. La oración de un corazón humilde que conoce a Cristo, la oración de un corazón que no es arrogante, porque a veces hay oraciones arrogantes. Esas oraciones de yo decreto y yo declaro y es que tú tienes que hacer esto, son oraciones arrogantes que vienen de un corazón ignorante de la palabra. No, la oración sujeta a la soberanía del Padre, la oración que dice: Señor, por favor, aquí estoy, si es tu voluntad, toma mi vida. Usted nunca va a encontrar en ningún lugar de la Escritura a los apóstoles orando de otra manera o a Jesús orando de otra manera, con reverencia y sujeción a la soberanía del Padre, bajo la poderosa mano del Padre. Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. La oración humilla nuestra voluntad. La oración hace que nuestra voluntad se sujete, que podamos entender a través de la Escritura, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace entender la voluntad del Padre. La oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios, la oración cambia nuestra voluntad y la sujeta bajo la poderosa mano de Dios. Así que la oración, hermano, tiene el poder, hermano, de aplacar nuestro ego, no de exaltarlo. Por eso es tan peligroso ese otro tipo de oración, porque exalta el ego, te hace creer, no, te hace creer un Dios, te hace creer un rey, te hace creer que tú tienes el poder de crear con lo que dices. No, la oración quebranta nuestro ego. ¿Y por qué? Porque cuando nuestro ego es quebrantado, nuestro corazón engañoso por allá, nuestro ego, es la fábrica del pecado. Entonces, cuando la oración quebranta el ego, hermano, es cuando aplaca todos los deseos pecaminosos que tratan de florecer dentro de nosotros. La concupiscencia que trata de salir por la oración es aplacada, por el ayuno es aplacada, porque de eso se trata el ayuno. El ayuno es una manera de decirle: Señor, toma mi voluntad, eres más importante que mi alimento, eres más importante que mi comida. Es una manera de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, de humillar nuestro ego, de humillar nuestra propia concupiscencia interna. Y cuando eso se humilla y se clava en la cruz, Satanás no tiene de dónde agarrarse, porque Satanás alude a la concupiscencia, porque Satanás alude al pecado interno, porque Satanás, cuando tienta, lo que hace es presentarte algo atractivo a tu propio corazón. Pero como tú estás en medio de la oración, humillado bajo la poderosa mano de Dios, tu voluntad está en la cruz y tú estás juntamente crucificado con Cristo. La oración permite humillar nuestra vida, aplacar y crucificar nuestro ego, que es la fábrica de nuestros deseos pecaminosos. Oh, mis hermanos, la oración nos permite vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. La oración nos permite vivir en el poder del Espíritu. Es la oración.
Ahora, yo no estoy hablando de los 5 minutos de oración que a veces uno tiene a la carrera por salir de paso. Yo estoy hablando de una vida de oración, de gente que tiene vidas de oración dedicadas a la oración. Jesús oraba constantemente, pasó la noche entera orando. Jesús no oraba 5 minutos antes del culto, de las reuniones. Jesús tenía una vida de oración que es diferente. Y ese tipo de vida es una vida que vive bajo la poderosa mano de Dios. No, pero hoy en día pasamos más tiempo viendo televisión que orando. ¿Ven ustedes por qué a veces no podemos hacer frente al pecado y a la tentación? Mis hermanos, la oración nos permite vivir en el poder del Espíritu. Esta fue la manera en que Jesús, en su humanidad, porque escuchen, aunque Jesús es 100% Dios y 100% hombre, cuando Jesús enfrenta a Satanás, no lo enfrentó como Dios. Él tenía que enfrentarlo como hombre, porque fue un hombre que cayó y era un hombre el que ahora tenía que enfrentarlo. Por eso oró y ayunó. Él lo enfrentó y Jesucristo venció en su humanidad. Venció a Satanás en el desierto y ganó la batalla que Adán perdió. Yo te hago una pregunta: si Jesús necesitó orar, si Jesús necesitó leer y estudiar la Escritura, por favor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a estar con Dios? Hay gente que viene a la iglesia y quiere que le pase algo, que Dios haga algo. Mi hermano, si usted no lo busca en lo privado, si usted no lo busca en su casa, no le va a pasar. Búsquelo en la intimidad, porque el que cierra su puerta y busca a su Padre en lo secreto, allí el Señor se revela su vida. Pero no tenemos vida devocional muchas veces. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas pasamos en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo, cuánto amamos la oración? ¿O somos de los que empezamos a orar y decimos, ay, 10 minutos, ay, no, pero hay que seguir? El pastor dice que hay que orar, voy a seguir orando. No, sí, hay que empezar así, pues significa eso que hay mucha carnalidad en tu vida y que necesitas orar hasta que la oración se vuelva tu afecto, se vuelva tu anhelo, se vuelva tu deseo más profundo. Que estés esperando momentos para decir, uy, por fin salí de trabajar, voy a saludar a mi familia, comparto y me meto a orar. Me voy a levantar temprano a orar, porque amo la oración, porque la necesito, porque es la respiración del creyente, es la comunión con su Dios. Si Jesús necesita orar, ¿cuánto más nosotros? Concluyo preguntando esto: ¿cuánto espacio estamos dando al diablo en nuestra vida? No ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuánto lugar estamos dando a Satanás con nuestras vidas? Hermanos, Juan presenta que hay una manera de vivir en victoria, que hay una manera de caminar en victoria, y es caminando en el poder del Espíritu de Dios. Pablo dice, todos los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No vivan en la carne, vivan en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. La única manera de vivir vidas victoriosas en Cristo, libres de toda opresión del diablo, vidas encendidas por el Espíritu Santo, es sometiéndonos bajo la poderosa mano de Dios, es viviendo bajo la poderosa mano de Dios, es viviendo dedicados a la búsqueda intensa del Señor, a la búsqueda en oración, al estudio de las Escrituras, es viviendo una vida espiritual dedicada, disciplinada, ferviente. Ese tipo de vida es conocida no solo en el cielo, sino también en la tierra y también en el infierno. Porque solo, hermano, mis hermanos, solo de esta manera podemos vivir en el Espíritu. Solo con una vida de oración, con una vida dedicada a la Escritura, podemos vivir en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Y solo el que vive en el Espíritu puede caminar en santidad, porque de otra manera es imposible. El que vive en el Espíritu camina en una santidad genuina y profunda, desde las intenciones más profundas e íntimas de su corazón, desde los pensamientos y las motivaciones más profundas de su vida, son santificadas porque vive en el Espíritu. Y viviendo una vida de santidad, el maligno no nos puede tocar, porque no tiene ningún lugar en nosotros. Amén. No ignoramos sus maquinaciones. Vivamos humillados bajo la poderosa mano de Dios.